Listo, vamos a continuar. Enciendan sus cámaras, por favor. Encienden las cámaras, vamos a seguir. Bien, Sasha Carlo, no sé si ya se conectó Sasha Carlo. Sí, profe. A ver, Sasha, usted hizo una buena pregunta, ¿qué es la desregulación financiera internacional, verdad? Le voy a seguir explicando y dando la respuesta mediante un ejemplo. Sasha Carlo, vamos a suponer que usted, bueno, no se va a llamar Sasha, sino que usted ahora va a ser un país, ¿sí? A ver, piense en un país que sea una superpotencia mundial. Sasha Carlo, un país que sea una superpotencia mundial. China, ¿no? Ya, China, listo. Usted va a ser la representante oficial del gobierno de China, ¿ok? Y ahora piense en un país súper pobre. ¿Cuál sería? Fernando Bajaña, excelente esa pregunta. Ya le respondo, excelente, muy bien. A ver, Sasha Carlos, dígame un país que sea muy pobre y muy poco desarrollado. Haití. Ah, muy bien, Haití, por ejemplo, correcto. De hecho, Haití es el país latinoamericano, se lo considera el más pobre y el más subdesarrollado del continente. Es muy triste la situación de Haití. Bueno, entonces, Sasha, usted representa al gigante asiático nada más y nada menos que China. Y yo voy a representar nada más y nada menos que a la República de Haití. ¿Sí? Mire, Sasha Carl, ¿qué es lo que cultiva Haití para poder sobrevivir? Porque es un país agrícola también. Cultiva mayoritariamente, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿sí? En cambio, usted como representante del gigante asiático de China, usted no solo cultiva la caña de azúcar, usted cultiva desde caña de azúcar, arroz y perlas en el mar, hasta las mejores o los mejores celulares del mundo. Actualmente su país los fabrica. Entonces, Asia Carlos, haga de cuenta que como representantes de los dos países nos reunimos a favor del libre comercio, porque tanto usted como yo queremos comprar y vender nuestros productos en nuestro país. A mí, que soy el representante de un país pequeño como Haití, me interesa que usted me abra las puertas de su país para yo vender mi producto, que es el azúcar. ¿Por qué razón? Porque su país es muy grande y por tanto ahí voy a tener muchos clientes para vender el azúcar que yo fabrico. ¿Sí? Pero a su vez, a usted también le interesa mi país porque mi país es muy atrasado. Mi país tiene muy poca tecnología y lo que a usted le sobra es tecnología. Sasha Carlos, dígame algo. A usted, como superpotencia, que es el gigante asiático, ¿le conviene que yo le ponga a sus productos, que yo le ponga impuestos cuando sus productos lleguen a mi país, Haití? ¿O más bien a usted, como superpotencia, le conviene que yo quite esos impuestos a sus productos chinos? ¿Qué es lo que le conviene a usted? Que los quite. Correcto, Sasha. A usted como superpotencia le conviene que yo desregule, ahí está la explicación, que yo quite esos impuestos a sus productos. Y si yo hago eso, sus productos se van a vender, pero de, como se dice, de cabo a rabo, de principio a fin. Usted va a vender todos los productos que usted quiera porque van a resultar baratísimos en mi país pobre que es Haití. Y a mí también me convendría que usted, a mi producto que es el azúcar, me le quite los impuestos en China para yo poder vender a precio barato el azúcar en China. ¿Sí? Esa es la famosa desregulación financiera internacional a favor del libre comercio. Sasha Carlos, ¿está comprendido? Sí, profe, sí. Ya. Pero aquí viene un asunto. Aquí viene un asunto. Resulta que yo como país pobre, a usted solo le puedo vender azúcar y no tengo nada más. En cambio, Sasha, usted que es una superpotencia mundial, usted a mí me puede vender arroz, trigo, cebada, me puede vender celulares, computadores, helicópteros, aviones, me puede vender tecnología enviando ingenieros preparadísimos para que construyan hidroeléctricas, para que construyan pozos de refinación de petróleo, etcétera. Usted me puede vender a mí 1000 productos.
En cambio, yo solo tengo un producto para venderle a usted. Sasha Carlos, le pregunto, y a ver si se comprendió. Ahorita voy a ver si se comprendió bien el tema. Por tanto, Sasha Carlos, ¿a quién le conviene más esa desregulación financiera? ¿A usted que me va a poder vender a mí 1000 productos o a mí que solo le voy a poder vender un producto? ¿A quién le conviene más? A mí, Por supuesto, Sasha. 10 sobre 10, muy bien comprendido. Ese es el tema y el problema, jóvenes, con las desregulaciones del libre comercio. Y hay gente que dice, no, pero el libre comercio está bien porque así vamos a tener iPhone súper baratos, un iPhone que te costaba $1000, ahora te va a costar 800 nomás, más barato, te vas a poder comprar el último iPhone. Entonces sí está bien que el gobierno haga firme el Tratado de Libre Comercio con ese gigante tecnológico, con esa superpotencia, llámese China, llámese Estados Unidos. Jóvenes, si los gobiernos no son bien patriotas y bien puestos y bien amarrada el cinturón, como quien dice, esos países gigantes nos comen vivitos con el libre comercio, porque nosotros no tenemos mayor cosa como defendernos, porque somos países todavía pobres, con industrias muy pequeñitas y muy pobres. Entonces eso, el libre comercio va a depender en qué términos se negocian esos tratados de libre comercio, pero no siempre van a ser buenos. A ver, aquí Fernando Bajaña me hace una excelente pregunta. Me dice, profesor, ¿cómo funciona la interdependencia en países aislados como Cuba? Qué buena pregunta. Y la respuesta, Fernando Bajaña, es que lamentablemente Cuba desde hace, estamos hablando ya casi 50 o 60 años, Cuba sufre uno de los bloqueos más criminales de la historia y más duros de la historia por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, en pocas palabras, les prohíbe a todos los países del mundo, les prohíbe que le vendan a Cuba tecnología, ciencia, productos, vehículos, etcétera. Les prohíbe. De hecho, jóvenes, el Internet llegó a Cuba recién hace unos poquitos años nomás, recién comenzó el Internet en Cuba. Entonces, Fernando Bajaña, lamentablemente en países como Cuba, la interdependencia con otros países es muy poca, mínima. De hecho, Cuba solamente tiene esas buenas relaciones de intercambio de ciencia, de tecnología, etcétera, es con Rusia. ¿Y por qué Estados Unidos no le prohíbe a Rusia comerciar con China? Bueno, en algunas cosas sí le prohíbe, pero en otras cosas Estados Unidos no tiene tanto poder sobre Rusia. ¿Quién me sabe decir por qué Estados Unidos no tendría tanto poder sobre Rusia como si lo tiene sobre cualquier otro país, a lo mejor? ¿Quién me puede decir? Fue una potencia mundial, profe. Correcto, porque Rusia es una superpotencia militar. Estados Unidos es una potencia completita, es una potencia militar, económica, tecnológica, hegemónica, diplomática, es totalmente una superpotencia. En cambio, Rusia, por ahora, es solamente una superpotencia militar y la fuerza de Rusia es que Rusia está aliado nada más y nada menos con China. Imagínense, jóvenes, esa alianza. Esa alianza tan fuerte y a la vez tan de temer, ¿no? Les voy a mostrar en el mapa, jóvenes, para que ustedes vean la cantidad de territorio que representa el país de China y Rusia. Y para que ustedes se den cuenta, estos dos países están unidos. Miren, aquí tenemos. Todo esto que vemos aquí de color amarillo es el territorio de Rusia. De hecho, el país de Rusia es tan grande que está en dos continentes. Una parte está en Europa y la mayor parte en Asia. Miren, es el país más gigantesco del mundo. Rusia es todo esto amarillo que ustedes ven aquí. Y debajito de Rusia, bueno, primero está Mongolia aquí en el medio, pero está China. China es todo lo que está de color marrón. ¿Sí se dan cuenta? Acá en el mapa. O acá en este mapa también, miren, Rusia aquí de color rojo y China de color amarillo. Bueno, pues los dos países se han unido y tienen alianzas muy fuertes y muy poderosas. Es por eso que con China y con Rusia, Estados Unidos pues tiene que vérselas y pensárselas muy bien
antes de bloquearlos o sancionarlos o cosas, porque son potencias muy poderosas. Rusia es una superpotencia militar y China es una superpotencia económica y tecnológica. De hecho, jóvenes, el país con el cual Estados Unidos está endeudado hasta los cachetes, como se dice, es con China. Es decir, Estados Unidos le ha pedido tantísimo, tantísimo dinero a China, que si China hiciera algo se fuera a la quiebra prácticamente. Pero bueno, son cosas diplomáticas mucho más complejas. Entonces, esa es la respuesta, Fernando Bajaño. Un país aislado o bloqueado como Cuba va a tener poca o mínima interdependencia con los demás. Eso por un lado es bueno, ¿sabe por qué? Porque a ese país le permite desarrollar su propia ciencia, su propia tecnología. Este país, Cuba, dice, bueno, a mí nadie me va a ayudar, me tienen bloqueado, así que yo solito tengo que salir adelante. Y es por eso, jóvenes, que la educación en Cuba es una de las mejores educaciones del mundo. La medicina en Cuba es una de las medicinas más avanzadas del mundo. Si ustedes escucharon las noticias durante la pandemia de coronavirus, Cuba mandó cientos y cientos y cientos de doctores y doctoras a todas partes del mundo para que ayuden a combatir el coronavirus. Entonces, miren, eso lo hace crecer, pero a la vez tiene cosas muy negativas, que es que no le permite el intercambio, no pueden vender sus productos, no pueden comprar tecnología tampoco, y eso lo tiene de alguna manera al país en una especie de subdesarrollo. Pero Cuba tiene muchísimo para desarrollarse, mucho, 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 porque tiene un excelente sistema educativo. Pero con las sanciones de Estados Unidos es muy difícil que Cuba pueda crecer algún momento. Naomi Manzano, tiene la palabra. Profesor, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasaría al país que, por decirlo así, si nuestro país ayuda a Cuba, ¿qué pasaría? O sea, Ah, ¿qué nos haría nuestro país? excelente pregunta, le felicito, Naomi. Si un país se atreviera a desobedecer una de las órdenes de Estados Unidos, por ejemplo, claro, todo depende de qué se trate esa desobediencia, porque no es lo mismo desobedecer en coger y venderle a Cuba o enviarle un cargamento de banano como ayuda humanitaria, por ejemplo. Eso no es lo mismo que coger y negociar y venderle armas a Cuba, por ejemplo. Ah, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasaría? Estados Unidos es el jefe y el que manda en la ONU. ¿Y qué es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas donde están todos los países del mundo. Bueno, casi todos. Hay algunos países que no integran, pero son poquitos. Entonces, ¿qué pasaría si el Ecuador, supongamos, le desobedece a Estados Unidos y hace algo muy grave en contra de las órdenes de Estados Unidos? Que simplemente Estados Unidos, él mismo con su poder, por ejemplo, podría decir, listo, entonces a Ecuador por desobedecerme le cierro Google. ¿De dónde es Google? Es de Estados Unidos. ¿Y qué haría el Ecuador sin Google? ¿Qué haría el Ecuador sin Internet? ¿Acaso los ecuatorianos ya hemos creado nuestro propio Internet? Nada, ese es el problema, Naomi. Entonces, a un país pequeñito como nosotros fácilmente nos podría sancionar. Pero con países más poderosos, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Va a la ONU y dice, listo, la orden es que a esa superpotencia que me desobedeció, todos le van a aumentar los impuestos para que los productos de ese país resulten más caros en todo el mundo. Y así la gente va a dejar de comprarle a ese país. Automáticamente ese país es castigado económicamente y sus ventas caen al abismo. Se va de quiebra ese país. Entonces, esas son las formas como Estados Unidos sanciona. ¿Sí? Muy buena pregunta. Si hay alguna otra, por favor, levante la manito, pida la palabra y haga su pregunta. ¿Sí? Excelentes preguntas, los felicito. Entonces, jóvenes, miren, esos son los factores que impulsan la globalización, pero como nos damos cuenta, no todo es color de rosa, no todo es bonito. Con la apertura de mercados nacionales, esta cuestión del libre comercio, si los gobernantes no actúan y no firman esos tratados de libre comercio con la intención de defender el comercio y el producto nacional, esas superpotencias nos comen vivitos a los países pobres, pobres. Por eso es que necesitamos gobernantes bien, pero bien patriotas, que defiendan lo nuestro, primero lo nuestro. Así debería ser siempre. De lo contrario,
Vamos a la quiebra. Ok, a ver, ¿alguna cosa más que no sepan de aquí? ¿O todo está claro ya en esta diapositiva? ¿Todo está claro? ¿Qué es una privatización? ¿Qué son las multinacionales? A ver, ¿sí está claro eso o no? Las multinacionales no sería, o sea, distintos países, ¿no? No, más bien en este caso, Taylor, le pongo un ejemplo. La Coca-Cola Company es una multinacional, es una empresa multinacional. Las multinacionales son empresas gigantescas que están en múltiples países, por eso son multinacionales. Les cuento, jóvenes, de hecho, que las ganancias de Coca-Cola en un año son mayores a las ganancias que tiene todo el Ecuador en un año prácticamente. Es decir, hay empresas que generan más dinero que países enteros. ¿Usted se imagina el poder de esas empresas? Es increíble. Hablamos, por ejemplo, de Coca-Cola Company, uno de los gigantes que existe. Hablamos de empresas como Google, Amazon, Facebook. Hablamos de empresas como Nestlé, por ejemplo. Es la empresa más grande de alimentos del mundo. Entonces, jóvenes, esas empresas se embolsan ganancias multimillonarias cada año que son superiores a las ganancias que tienen países enteros, que son países pobres y subdesarrollados, ¿no? Entonces, esas son las multinacionales. Y el poder que tienen es tan grande que esas empresas pueden tumbar gobiernos, pueden poner gobiernos que les conviene a ellos, etcétera. Su poder es casi, yo diría, ilimitado, ¿no? Es increíble. Esas son las famosas multinacionales. Luego, las privatizaciones. ¿Qué significa? Que algo que pertenece al Estado, es decir, a todos los ecuatorianos, lo privatizan y lo entregan a una persona particular, privada, para que esa persona en particular se beneficie de esa empresa. A ver, ¿quién me sabe decir cuál es una empresa que sea pública del Ecuador? Una empresa pública, una empresa estatal del Ecuador. Es decir, que todos los ecuatorianos somos dueños de esa empresa. ¿Cuál sería? Creo que es Enel, creo. ¿Cuál? Enel, no. Correcto, bien, Taylor. CENEL, por ejemplo, es una. ¿Qué significa CENEL? Corporación de Electricidad. Esa es una empresa. La CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, eso es ecuatoriano, también es de todo, nos pertenece a todos los ecuatorianos esa empresa, porque las ganancias que genera esa empresa no se van a los bolsillos de ninguna persona en particular, sino que esas ganancias las recibe el Estado ecuatoriano y con ese dinero puede realizar obras. Obviamente, siempre y cuando tengamos al frente un gobierno que tenga cerebro en la cabeza. Pero si tenemos un gobierno como el que tenemos actualmente, ese señor no sé qué tiene aquí en la cabeza. Un agujero negro es lo único que tiene, no tiene nada, porque a la destrucción y la poca inteligencia con la que ha gobernado el país ha sido como con odio para destruirnos como ecuatorianos, lamentablemente. Ya le falta poco tiempo. Ojalá que en las próximas elecciones gane un candidato que de verdad al Ecuador, pero lo saque adelante. Siempre y cuando no sea Lazo, jóvenes, se los digo sinceramente. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque Guillermo Lazo es el que ha estado manejándolo a Lenín Moreno como si fuera un títere. Detrás de Lenín Moreno, el que ha tomado todas las decisiones durante estos 4 años de bancarrota ecuatoriana, ese se llama Guillermo Lazo. Y ahora quiere ser presidente. Imagínense, ojalá que los ecuatorianos no cometamos esa locura de elegirlo a Lazo y más bien ojalá elijamos un buen presidente, un buen candidato que nos saque al Ecuador nuevamente a las vías de progreso, que ya habíamos comenzado a avanzar en esas vías del desarrollo y del progreso durante los 10 años anteriores. Pero ahora con Lenín Moreno, pues todo se fue a la bancarrota. Bueno, esperemos que nos traigan cosas buenas con el nuevo gobierno. Pero este gobierno lo que intenta hacer por todos los medios es privatizar las empresas estatales. Samara Taylor, a usted como ecuatoriana de cepa, ¿a usted le conviene que el Estado privatice CENEL o CNT? ¿Sí o no? Samara Eh, Taylor, ¿sí le mm, conviene o no?
Creo que no. Por supuesto, Taylor. Por ningún lado le conviene, porque esas ganancias de esa empresa con la cual el Estado puede hacer obras a favor suyo, obras como cuáles, escuelas, hospitales, carreteras, colegios, universidades, etcétera, en vez de agarrar ese dinero para poder hacer obras, si el Estado privatiza esas empresas ecuatorianas, lo único que esa plata, ese dinero, va a terminar en bolsillos de la gente a los cuales el Estado ponga como encargado. Lo que hizo este desastroso presidente que tenemos, entregándole los hospitales como los Ceibos a la familia Bucaram. Eso es privatizar, joven. Ya, para no alargar el tema. Eso es privatizar. Y dense cuenta lo nefasto que es cuando se privatizan las cosas. Las cosas estatales funcionan siempre y cuando, claro, sea un gobierno con cerebro, con inteligencia, y también siempre y cuando sea un gobierno honesto y que combata realmente la corrupción. Muy bien, jóvenes, creo que ha sido interesante este tema, pero lamentablemente pues ya no nos queda más tiempo. Sin embargo, hemos explicado todo lo principal sobre la globalización, que es el tema del libre comercio, las privatizaciones y estas que son las reglas que dirigen al mundo. El día de hoy todavía la globalización dirige el mundo. Pero les cuento algo. La globalización es un cadáver o es un moribundo, como quien dice. Es decir, la globalización se está muriendo. Poco a poco se está destruyendo este sistema porque ha generado demasiada pobreza. Los países ricos se han hecho inmensamente más ricos y los países pobres nos hemos hecho cada vez más pobres. Por eso este modelo de globalización poco a poco está muriendo. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. Cuídense y la próxima semana, si tienen más preguntas, revisen las diapositivas, ¿eh? Si tienen preguntas sobre el tema, digan, profesor, esto aparte no entendí y por favor, quiero muchas preguntas. Cuídense, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. Hagan sus tareas, las asignaciones, todo bien, ¿sí? Que pasen bien, chao. Chao, profe. Listo, cuídense. Cierto, díganme quién llegó. Bueno, Taylor sí, ya le puse asistencia. ¿Quién más? Profe, dije Rosado. Ya, Rosado, listo. Yo, profe. Muñiz. Yo, Muñiz, profe, listo. Fariño. Fariñez, listo. López, profe. López, listo. ¿Quién más? Ventimilla. Ventimilla, listo. ¿Quién más? Guerrero y Tomalá quedan con falta. Solo Guerrero y Tomalá. Ok, cuídense, jóvenes. Chao. Pasen bien.